Enero 4 de 1984, segunda conferencia. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos, Señor, nuestro acto de fe en tu presencia amorosa en medio de nosotros. Tú eres nuestro Maestro y eres nuestro amigo. Tú, Señor, nos esperas. Tú tienes el momento para cada uno de nosotros. Todos los días, Señor, quieres regalarnos tu amor. Por eso siempre estás esperándonos. Es que aprendamos hoy, Señor, a buscarte y a encontrarte. Y que tu presencia en nuestras vidas sea una realidad más percibida, mejor vivida para cada uno de nosotros. Pon, Señor, tus palabras en mis labios. Comunícanos también ahora tu mensaje. Te lo pedimos por medio de María, nuestra Madre. Vamos a detenernos ahora un poco en el capítulo 4 de San Juan. No tenemos tiempo de ver todo lo que cada uno de estos capítulos encierra, pero la riqueza que vamos descubriendo nos invitará a acercarnos con más sed a esta palabra de Dios, con el deseo de recibir todo lo que Él allí quiere comunicarnos. En el capítulo anterior, en ese mismo capítulo 3 de San Juan, en el cual se nos describe el encuentro de Nicodemo con Jesús su Maestro, hay sí una afirmación que no debemos pasarla por alto. Es un comentario que hace San Juan después, y dice: así amó Dios al mundo, hasta darle a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Un autor alemán, Karl Adam, en una vida que escribió sobre Jesús, dice que para él esta es la frase más rica de toda la Biblia. Así amó Dios al mundo hasta darle a su unigénito. Y es que en verdad, cuando uno quiere medir el amor de Dios, pues no encuentra un grado más alto que este. Dios, que es amor, nos amó de tal manera que llegó a darnos a su Hijo único. Él no manifestó su amor dándonos únicamente dones naturales o sobrenaturales. Su amor lo llevó a darnos su propio Hijo. Y nosotros, frente a esta realidad, podemos decir entonces: Jesús es mío. Ha sido el regalo que el Padre me ha hecho. Yo voy a disfrutar de este don. Todo don perfecto viene de arriba, del Padre de las luces, dice el apóstol Santiago. Y los dones perfectos son el Hijo y el Espíritu, ambos regalos del Padre. El Padre nos da su unigénito y después, por medio de Cristo, nos da su Espíritu, que es también don infinito. San Juan Bautista dice después unas palabras que son también
eco de las que leímos ayer en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dice: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio, el que asiste y le oye, se alegra mucho con la voz del novio. Esta es, pues, mi alegría, que ha alcanzado su plenitud. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. Aquí Juan Bautista llama al Señor el novio, el esposo de la iglesia. El mismo Señor lo encontramos después en San Mateo en el capítulo 9, versículo 15, se llama el novio de la iglesia. Jesús les contestó: ¿pueden acaso los invitados a la boda estar tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Ya no ayunarán entonces. Es la misma afirmación: Cristo, el esposo de la iglesia. Cristo, nuestro esposo. Pero frente a él nosotros tenemos un programa muy claro: ser cada día menos para que él sea cada día más. Es preciso que él crezca y que yo disminuya. El gran secreto en estas vías del amor es buscar la gloria del amado, no nuestra gloria. Es trabajar para el amado y no para nosotros. Es buscar que él crezca y que nosotros desaparezcamos. Es proclamarlo en realidad Señor de nuestras vidas y constituirnos siervos de este Señor esposo. Cuando el orgullo va entrando en nuestras vidas y queremos establecer un pequeño reino nuestro y no el reino del Señor, el amor es el que empieza a sufrir. Cuando nosotros ya no queremos ser discípulos, sino convertirnos en maestros, empiezan a sufrir nuestras relaciones amorosas con el Señor. Cuando en una palabra queremos crecer, empieza a sufrir el amor. Es necesario que Él crezca y que nosotros disminuyamos. Y vamos a entrar en este capítulo 4 de San Juan, en el cual encontramos otro diálogo de Jesús con una mujer de Samaria, en el cual el Señor manifiesta ese deseo de darnos la vida, su vida, de darnos lo sobrenatural que tanto necesitamos y de sanar nuestra realidad de pecadores y de sanarnos de ese odio que tanto nos enferma y tanto nos perjudica en la vida. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como venía fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta, o sea, el mediodía. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber. Le dice la samaritana: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Aquí encontramos en primer lugar el cansancio de Jesús,
Él no se cansa de amar, pero como hombre padecía el cansancio de un largo camino, de un trabajo intenso. Pero Jesús se vale de ese cansancio para obrar la salvación en una persona. Allí se sienta a esperar a alguien que sabe él que va a venir, a alguien que tiene necesidad de él. Él tiene necesidad de un poco de agua porque tiene sed, pero la persona que va a venir tiene necesidad de un agua más importante, el agua del Espíritu. La mujer le negará esa agua, el agua del pozo, pero el Señor le dará el agua de su Espíritu. El problema de esta mujer es el de estar dominada por el odio racial. Los judíos y los samaritanos no se entienden, comenta el evangelista San Juan. Y por eso cuando Jesús le dice a esta mujer que le dé de beber, ella rechaza esta petición con una negativa llena de desprecio. ¿Cómo tú, un judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Jesús nos conoce a todos y nos espera para entablar con cada uno de nosotros un diálogo de salvación. Todos los diálogos de Dios con el hombre son diálogos de salvación. Y los diálogos de Jesús, que es verdadero Dios y que es verdadero hombre, son diálogos de salvación. Él siempre nos está esperando para empezar a dialogar con nosotros. Vuelvo a repetir esa frase tan profunda que el Señor dijo a Pascal: no me buscaríais si no me hubieses hallado. El Señor vino ya a nosotros, continúa esperándonos y va despertando en cada uno de nosotros un profundo deseo de Él. El Señor tiene que soportar nuestra insolencia y lo hace siempre con un profundo amor, nunca con rencor. Es insolente la samaritana cuando, al pedirle Jesús un poco de agua, ella le dice: ¿cómo tú, un judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Es una mujer que desprecia a los judíos. Se siente como samaritana superior a ellos. Ella no conoce a Jesús. Ella no lo está despreciando porque Él la haya ofendido. Lo desprecia por el único hecho de ser un judío. ¿Cuántas insolencias hemos tenido nosotros con el Señor? ¿Cuántas veces le hemos dicho palabras despectivas y sobre todo cuántas veces le hemos negado el agua de amor que Él nos ha pedido? No habremos tenido estas palabras de la samaritana, pero hemos tenido las actitudes de la samaritana, y eso es lo mismo. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: dame tu corazón? Y le hemos dicho no, porque lo tenemos comprometido con una criatura. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: dame tu oración, quiero dialogar contigo? Y le hemos dicho no, tengo muchas ocupaciones. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho: dame tal o cual cosa? Y le hemos dicho no, la aprecio mucho. El Señor
en esta vía del amor va pidiendo cada vez más. Él no lo pide todo desde el principio. Él sabe qué va a pedir y cuándo debe pedirlo a cada persona, pero va pidiendo, porque solamente Él se comunica cuando nosotros nos demos totalmente a Él. A Santa Catalina de Siena le dijo: tu medida será mi medida. Somos nosotros quienes limitamos la donación del Señor al limitar nuestra entrega a Él. A veces nos preguntamos: ¿por qué el Señor no me ama a mí? ¿Por qué el Señor no se me comunica a mí? ¿Por qué el Señor no me da lo que da a otras personas? La pregunta que debemos hacernos es otra: ¿por qué yo no he dado al Señor lo que me ha pedido? ¿Por qué no le he abierto la puerta para que Él entre? ¿Por qué no he hecho lo pequeñito que Él me ha pedido? Hay que tener presente a la luz del Evangelio cómo el Señor, antes de hacer, por ejemplo, un milagro a través del cual va a dar mucho a las personas, exige algo de ellas. Ayer en las bodas de Caná vimos cómo el Señor, antes de hacer el milagro de convertir el agua en vino, exige un pequeño esfuerzo: que los sirvientes vayan a la fuente y llenen las vasijas de agua y las traigan y las coloquen delante de Él. Si ellos hubiesen dicho: no, si eres el poderoso, convierte la fuente que está allá en vino, el Señor quizás no habría hecho eso. Cuando los sirvientes traen las vasijas llenas de agua como el Señor se los ha ordenado y las presentan delante de Él, es cuando Él las convierte en vino. Otro día va a alimentar a unas multitudes que tienen hambre, lo han seguido durante 3 días, no tienen alimentos. El Señor exige que ese jovencito que tiene unos panes y unos peces se los obsequie. Y son esos panes y esos peces, regalo de ese joven, los que multiplica el Señor. Somos a veces cicateros con el Señor como la samaritana, y por eso el Señor no nos da más. Pero el Señor es el amor, y a pesar aún de nuestras negativas, de nuestras negaciones, Él, sin embargo, busca la manera de darse a nosotros. El Señor tiene un corazón sano, un corazón que no tiene resentimientos, y por lo mismo no reacciona de una manera dura frente a la negativa de esta mujer. Hace todo lo contrario. Si conocieras, le dice, el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le habrías pedido a Él, y Él te habría dado agua viva. Aquí el Señor se presenta con un don maravilloso que tiene, una fuente inagotable de agua viva, con la cual quiere regalar todo su amor a toda la humanidad, el agua de su Espíritu. El agua es tal vez la figura más socorrida en toda la palabra de Dios para hablar del Espíritu Santo. En el capítulo 7 del Evangelio de San Juan, el Señor aclarará estas palabras que ha dicho a la samaritana. En el versículo 37 y siguientes leemos estas palabras. El último día de la fiesta, el más solemne,
Puesto en pie, Jesús gritó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. San Juan escuchó estas palabras del Señor, las fue meditando a lo largo de los años, y cuando escribió el Evangelio y allí puso estas palabras del Señor, hizo este comentario. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. San Juan se dio cuenta de que cuando Jesús habló de ríos de agua viva que habrían de brotar en aquellos que creyesen en Él, se refería al Espíritu Santo. Un Espíritu Santo, dice San Juan, que no había. Lo que quiere decir es que aún no era comunicado por Cristo. El Espíritu Santo, claro, existía desde la eternidad, pues todavía Jesús no había sido glorificado. El Espíritu Santo es el don de la Trinidad, es el don del Padre, pero que se comunica actualmente a través de la naturaleza humana glorificada de Cristo. El conducto a través del cual nos comunica el Padre su Espíritu es Jesús resucitado. Cuando Jesús es exaltado a la diestra del Padre, recibe ese Espíritu en plenitud para que Jesús, cabeza de la Iglesia, lo derrame sobre ella. Pero lo hace en esta forma maravillosa de ríos de aguas vivas. De su interior brotarán ríos de aguas. Yo encuentro muy diciente esta frase del Señor, porque nos habla de un Espíritu Santo que está en nosotros, que está en el bautismo, pero que no ha brotado, digámoslo así, porque no hemos cavado en lo profundo de nuestro ser. Van ustedes a una región como la Guajira y encuentran una tremenda aridez. Es desolador ese paisaje, es agobiante la sed que allí se experimenta. Pero los que han estudiado el subsuelo de la Guajira dicen que es una de las regiones más ricas que hay en aguas, pero están en el interior. Hay que cavar para que broten esos ríos de agua que están allí ocultos a la mirada de los caminantes sedientos que recorren esos desiertos. La realidad de muchas personas es que tienen al Espíritu Santo, lo recibieron desde el bautismo, pero esos ríos de agua viva no han brotado en aquellas personas por falta de fe, por falta de oración. El que crea en mí, de su seno correrán ríos de agua viva. Y lo decía refiriéndose al Espíritu Santo, que habrían de recibir los que creyesen en Él. Muchos de ustedes han oído hablar de la renovación espiritual y pueden tener prevenciones contra ella, y yo no las culpo porque lo que han conocido de esa renovación han sido a veces manifestaciones externas exageradas. Han encontrado a veces personas llenas de problemas que son las que les han hablado de esta renovación. Ustedes han creído que no vale la pena, porque es lo que ustedes se imaginan. La renovación es ese brotar como don de Dios, el río de aguas vivas del Espíritu que está en nosotros, para poder beberlo a torrentes y poder calmar nuestra sed,
o lo que es lo mismo en otros términos, tener la experiencia de ese Espíritu Santo que está en nosotros. Es recibir el don de Dios. El Señor le dice a las samaritanas, si conocieras el don de Dios. Lo que nos falta es conocer el don de Dios. El don de Dios es el Espíritu Santo. Así lo llama la liturgia, el don del Dios Altísimo. Pero, inclusive en la misma renovación, hay a veces esta falla en muchas personas, que se interesan por conocer mucho los dones del Espíritu, los carismas, y descuidan conocer la fuente de los carismas, el Espíritu Santo. Y lo que Él quiere es que lo conozcamos y lo deseemos primero a Él, el don de Dios. Él después nos dará sus dones de acuerdo con su plan. Hay que madurar en esta renovación y centrarnos en el don que es el Espíritu Santo, no centrarnos en los dones del Espíritu Santo. Si conocieras el don de Dios, si conocieras al Espíritu Santo, ¿cómo cambiaría tu vida? Al conocer al Espíritu Santo, conocerías después los dones que Él regala, que son diferentes en cada persona, y que tienen mucha importancia, pero que no van a reemplazar al don de los dones, a la fuente de los dones, que es el Espíritu Santo. El Señor, que es un gran pedagogo, va ilustrando a esta mujer que tenía una gran ignorancia de lo sobrenatural, y le dice, cuando la mujer le ha dicho, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde tienes pues agua viva? Ella cree que el agua viva de la cual está hablando el Señor es el agua de un pozo. No. Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brote para la vida eterna. La única manera de nosotros calmar nuestra sed de felicidad, que es connatural, que es inevitable, es beber el agua del Espíritu. Es beber en este río de aguas vivas del Espíritu del Señor. Todas las criaturas dejarán en nosotros cansancio y dejarán en nosotros siempre sed. Me toca hablar en mi ministerio con tanta gente. Y una de las cosas que encuentro casi todos los días es esta. Personas que tienen muchas riquezas. Personas que disfrutan de muchas comodidades. Personas que han buscado y hallado placeres por todas partes, y que vienen con un tremendo vacío, con una profunda angustia, con un clamor, porque se sienten desgraciadas. Todo eso nada les dice. Buscan esa felicidad que no han podido encontrar en lo temporal. Y es entonces cuando uno afortunadamente puede hablarles de esta fuente de aguas vivas, que es el Espíritu del Señor, y puede mostrarles la única verdadera solución de todos los problemas, que es Cristo. Cuando esta gente descubre al Señor, encuentra la solución de sus problemas, y sabe que se realiza esa palabra del Señor.
El que beba de esta agua tendrá sed de nuevo, pero el que viva del agua que yo le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para la vida eterna. Y entonces viene lo maravilloso. El Señor va cambiando la persona a medida que el diálogo con Él se profundiza. A través de este diálogo, la samaritana que empezó por negarle el agua a Jesús, ¿cómo tú, judío, me pides de beber a mí que soy samaritana?, termina pidiéndole a Jesús su agua viva. Le dice la mujer: Señor, dame de esa agua para que no tenga más sed. Todos podemos ir descubriendo en el diálogo con el Señor la maravilla de su Espíritu, y terminaremos por pedírselo. Yo cada día me convenzo más de la riqueza de la hora actual, porque es la hora del Espíritu. Así la llamó Pablo VI. La Iglesia y la humanidad están viviendo una hora privilegiada, decía Pablo VI, del Espíritu. Estos ríos de agua viva están precipitándose sobre el mundo para limpiarlo, para sanearlo. Termina pidiendo al Señor esta agua viva y Él se la comunica. La humanidad, la Iglesia, está ahora descubriendo este río de aguas vivas del Espíritu, lo está pidiendo y lo está recibiendo. Si hay alguna entre ustedes que todavía no haya descubierto este río de aguas vivas, pídale al Señor la gracia de descubrirlo hoy. Y pida la gracia de acercarse con fe a Jesús, con la súplica de la samaritana: dame, Señor, esa agua para que no tenga más sed. Dame el agua de tu Espíritu. Cuando el Señor las llamó a la vida consagrada, las llamó para la felicidad plena. Esa felicidad que puede tenerse ahora en este estado de destierro en que nos encontramos. Él no las llamó para que llevaran una existencia triste, arrastrada. No. Las llamó para que tuviesen la alegría que da el amor. Y ustedes han sido felices en la medida en que han encontrado a Jesús en sus vidas. Han sido felices en la medida en que se han dejado amar por Él. Han sido felices en la medida en que no han buscado sustitutos. Y de veras, sinceramente, se han abierto al Señor, han vivido para Él y han vivido para su gloria, han vivido para su reino. En este encuentro del Señor con la samaritana, encontramos este hecho al cual ya me he referido, y que es riquísimo en enseñanzas para todos nosotros. En eso llegaron sus discípulos y quedaron sorprendidos de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo: ¿qué quieres o qué hablas con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Veamos esta transformación tan maravillosa. Aquella mujer que llega al pozo de Jacob, va descolgando su cántaro, unos 18 metros más o menos tiene ahora ese pozo, lo llena de agua y vuelve a subirlo
y le da la negativa a Jesús, cuando ha sido cambiada por él en este diálogo de salvación, termina dejando el cántaro a los pies de Jesús. Mientras corre, es la palabra textual, a dar la buena noticia. Vengan, conozcan a este hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y habla con tanta fuerza que salieron de la ciudad e iban donde Jesús. La gran pregunta que debemos hacernos nosotros es esta: ¿qué interés tenemos nosotros por hablar de Jesús? Estamos corriendo para llevar la buena noticia y le hemos dado a Jesús todo lo que nos ha pedido. Yo creo verdaderamente y seriamente en el celo auténtico de las personas que tienen unión íntima con el Señor, que dialogan profundamente con el Señor. En la actividad de las otras no creo mucho, no la juzgo porque el único que puede hacerlo es el Señor. Pero para mí la garantía está en aquellas personas que dialogan largamente con el Señor, que reciben de Él en la oración el agua de su Espíritu. Esas son las que después corren a anunciar a Jesús y a hablar con tanta fuerza, con la fuerza del Espíritu de Jesús, que logran atraer a los demás a Jesús. A veces oye uno mucho la queja de las personas consagradas. ¿Qué será que mi ministerio o mi apostolado no consigue nada? Yo trabajo, enseño, predico y sin embargo no veo nada. Pues la respuesta puede ser muy diferente. Puede ser que esa persona sea una de mucha unión con el Señor, que esté consiguiendo más de lo que ella se imagina, de que no esté perdiendo el tiempo como ella cree. El Señor se lo oculta muchas veces para que lo glorifique más con la fe en su acción. Puede ser una pedagogía del Señor para conservarla en la humildad. Pero también la respuesta puede ser esta: si tú no consigues mayor cosa, si tu apostolado en realidad es estéril, es porque le falta la fuerza de la oración, la fuerza del encuentro con el Señor, porque tú no has ido corriendo después de encontrar a Cristo para anunciarlo. La maravilla de Jesús es que cuando alguien lo encuentra en el amor, siente necesidad de hacerlo conocer y amar de los demás. El amor a Jesús no es este amor humano que es egoísta y exclusivista. Una mujer se enamora de un hombre y lo único que quiere es que ninguna otra mujer lo ame. Y empiezan los celos, y con razón, la preocupación de tenerlo exclusivamente para ella. En el encuentro amoroso con el Señor no sucede eso, allí no está este egoísmo. Los enamorados del Señor son los que tienen más deseo de hacerlo amar, de que Él, el amor, sea amado por todos. Y esas personas van gritando con los santos: el amor no es amado. Y si algo las llena de preocupación es ver esa realidad, que su amado no es amado por otros. Y cuando una persona se enamora de Cristo, el gran deseo es que todos se enamoren de Él. Y cuando ve que alguien está enamorado del Señor, goza y se siente unido espiritualmente con esa persona que ha encontrado a Jesús y está de veras enamorada de Jesús. Estudiemos pastoral a la luz del Evangelio. Hoy se dan muchos cursos de pastoral y a veces se aprende muy poca pastoral, porque se estudian técnicas, dinámicas. Que vamos a estudiar dinámicas y así sí vamos a hacer maravillas. La gran dinámica es la del amor. Esa es la que nos hace correr.
Yo no digo que no aprendan dinámicas. Pueden utilizarlas, claro está. Pueden hacer que la gente no se duerma, como a veces se duermen aquí por falta de dinámica. Bueno, eso puede servir para eso, pero no para dar a Jesús, no para dar al Señor. La gran dinámica es el Espíritu, la fuerza del Espíritu. Esa dinámica que hizo correr a la samaritana, una mujer que no sintió vergüenza de correr. Esa es la gran dinámica del Espíritu, la que debemos pedir. Señor, hemos visto de nuevo el deseo que tienes de comunicarte, de salir al encuentro, aún de quien no te busca. Y vemos cómo cambia, Señor, las vidas cuando alguien dialoga contigo. Y nos has hablado de esa agua de tu Espíritu. Te hacemos la súplica de la samaritana. Danos, Señor, de esa agua. Haz que broten en nuestro interior todos los días esos ríos de aguas vivas de tu Espíritu, Señor. Que bebamos allí, que muchos puedan beber allí también, Señor. Que llevemos a todos con alegría la buena nueva de tu amor, de tu salvación. Gracias, Señor, por todo lo que nos enseñas y gracias por todo lo que nos regalas.